Tengo el compromiso de los que proclaman que se comprometen por amor y no el de aquellos que aman por compromiso. Bueno, este es un mensaje que está contenido aquí en el libro de Jorge Bucay de Hojas de Ruta, específicamente en el libro del Camino de las Lágrimas. Y bueno, ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy, precisamente sobre los duelos, después de esta temporada en la que lamentablemente muchos están pasando por esta situación. No lo vamos a trabajar en un solo programa porque desde luego es mucha información, porque hay que conocer por ese proceso que cada quien está viviendo, que lo pueda comprender, pero también necesitamos tener herramientas cómo enfrentarlo de una forma fácil, sencilla o que posiblemente pudiera ser para algunos complicada dada la situación. ¿Cómo se encuentran ustedes? Muy buenas noches, tardes, noches. Yo soy Eva Lidia Prieto Valencia del programa El Placer de Leer y el día de hoy vamos a hablar de esta expresión precisamente para todos aquellos que están pasando por este proceso de duelo, en donde se han visto afectados por seres queridos, mandarles un abrazo muy fuerte, muy cariñoso desde Cerezo Radio TV, bajo la producción de Rafael Lima. Buenas noches, Rafa Lima, un abrazo muy fuerte para todos aquellos que requieren reconfortarse en estos momentos tan importantes y tan valiosos en el que se sienten lastimados, a toda esa gente que nos beneficia con su preferencia, muchísimas gracias. Gracias si nos ayudan a compartir, porque vamos a brindar el día de hoy una información sumamente importante, muy valiosa, muy interesante respecto al duelo, a lo que se vive, lo que se siente, y bueno, algunos textos en los que se pudieran apoyar, además de que vamos a estar compartiendo algunos pequeños ejercicios que tal vez en algún momento ya les habíamos platicado y comentado de ellos, pero que en este momento se intensifican mucho más porque es lo que tenemos a nuestro alcance para poderlo compartir con la gente, para poderla consolar, para poderle decir aquí estamos, si estamos fuertes, si estamos valientes y pese a las adversidades, nosotros vamos a rescatar siempre lo mejor de lo peor de estas circunstancias y precisamente por eso el nombre del tema de hoy, que es precisamente que se sientan orgullosos de nosotros. Generalmente cuando se vive un duelo, una pérdida de alguien valioso, de alguien importante y que a veces es de una forma imprevista, nos llena de un gran vacío y de repente no sabemos los seres que nos quedamos, cómo actuar, cómo afrontar esa situación y que es normal, el proceso que cada quien vive es normal, todas esas sensaciones, todas esas emociones que cada quien vive y vamos a ver aquí en dos aspectos, de forma psicológica, cómo lo manejan, cómo lo conocen estos estudiadores de la psicología y en el caso de Jorge Bucay que maneja otros elementos más respecto al duelo. Entonces vamos a hablar primero del duelo y posteriormente vamos a hablar de esas herramientas que nosotros podemos tomar para ayudarnos, para auxiliarnos, para sumar y para hacer este proceso un poquito más ligero, más liviano y que nos cause una sensación de alegría, de paz interior, de saber que las cosas tienen que suceder así y que no está en nuestras manos, que no es nuestra culpa tampoco y que podemos seguir adelante con ello de una forma sumamente digna, sumamente loable y que nos puede ayudar bastante porque cuando se retoman este tipo de situaciones benefician a muchísimos más. El duelo es el proceso psicológico que se produce tras una pérdida, una ausencia, una muerte o un abandono. Es diferente para cada persona. Se pueden sufrir diferentes síntomas emocionales y físicos como ansiedad, miedo, culpa, confusión, negación, depresión, tristeza emocional y bueno,
otras emociones más que de repente no sabemos explicar. El duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. Aunque convencionalmente se ha enfocado la respuesta emocional de la pérdida al duelo, también tiene una dimensión física. Y bueno, aquí estas etapas del duelo que son generalmente las que conocemos y ustedes que lamentablemente si están pasando por ese proceso pueden identificar en qué parte se pueden encontrar de este duelo. Muchísimas gracias por compartirnos, que llegue esta información a mucha más gente, que saben ustedes que lo necesitan, de sus contactos, de sus amigos, que lamentablemente han tenido alguna pérdida a lo largo de este proceso y requieren esta información para poder sanarse un poco, para saber que nos estrechamos, para reconocer que no estamos solos y desde luego Cerezo Radio TV a través de su programa El Placer de Leer desea estrecharlos con mucho calor humano, con mucho respeto, con mucho cariño, para decirles que hay muchas alternativas para seguir adelante y que éstas sean realmente fabulosas, extraordinarias, porque un duelo siempre trae consigo un crecimiento inexplicable que no conocemos. Y bien, las etapas por las que nosotros pasamos cuando tenemos un duelo, recordando que no solamente es la pérdida de un ser querido, de una mascota que amamos tanto, también puede ser el cambio de hogar, cuando nos vemos en la penuria de tener que movernos de donde estábamos, de donde habíamos echado raíces, de donde teníamos amigos. También representa un duelo, el abandono cuando hay una separación de alguna pareja, de algún noviazgo cuando llega a su fin y que es tan difícil enfrentarlo. Bueno, también es un duelo. Estamos hablando que estos duelos son de distinta magnitud en cada caso. Incluso en la pérdida de un ser querido, dependiendo del acercamiento familiar, del lugar que ocupa dentro del hogar, bueno, también van en diferentes intensidades, en diferentes formas los duelos y cómo los vamos enfrentando. Esto quiere decir que no es lo mismo la pérdida de un padre que la pérdida de un hijo. No es lo mismo, dado que por una forma inconsciente de nosotros sabemos o tenemos la mala percepción de pensar que conforme llegamos a la vida nos vamos a ir yendo, y no es cierto. Lamentablemente en algunos casos hay padres, mamás que lamentablemente ven irse a alguno de sus hijos y es un dolor sumamente difícil de comprender, de entender y de explicar. Sin embargo, está dentro del parámetro de los duelos. Y primeramente viene la primera etapa del duelo, que es la negación. La noticia de la muerte de una persona genera una reacción de negación. Para cualquier persona que lo escuche, se activa un mecanismo de defensa ante el dolor y la persona se dice a sí misma que lo que ocurrió no es verdad. De momento nos llegan a nosotros comentarios de, oye, fíjate que fulanito enfermó y lamentablemente pereció. Y nosotros, no es posible, yo lo vi hace 8 días, hace 15 días, lo vi al caminar, cuando fui al trabajo, y se veía perfectamente bien. O sea, no nos podemos dar la explicación de que esa persona ya no esté, o algún vecino. Máxime cuando se trata de algún familiar cercano que de momento nos anuncian que ya ha perdido la batalla en esta vida y ya está descansando. Igualmente, lo primero que viene a nuestra cabeza dices, no es cierto. Si ya había vivido cosas muy difíciles, si ya las había enfrentado, si ya las había pasado, ¿cómo es posible que en estos instantes haya sucedido eso? Entonces es el primer paso, la negación. Posteriormente viene la confusión, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Y empieza uno a hacer memoria de aquella persona, las actividades que hacía,
si ya había concluido el proceso que le correspondía para haber perecido ya en ese momento. Posteriormente viene la ira y el enojo. Cuando tenemos a ese ser que es más cercano, viene el coraje, ¿no? La molestia de por qué se rindió. Digo, estas son situaciones que indudablemente ustedes que me escuchan saben precisamente que es cierto que lo vivimos y que de repente hasta reclamamos. ¿Por qué en esos momentos que había tantos proyectos y tantas cosas adelante, y después de haber atendido y haber superado tantas situaciones, por qué en este momento se rindió y dejó de luchar, dejó de enfrentarse, en fin, viene el enojo y es cierto, es una emoción. Todo esto que nosotros vivimos son emociones, emociones porque no sabemos cómo procesarlo. Aunque lo entendamos, lo podemos entender y podemos comprender que es una ley de la vida, pero cuando nos toca vivirlo, las reacciones son diferentes, diferentes en acorde a la persona, al ser que está que ha perecido y que nos ha dejado. Y luego ya viene el dolor y la culpa. Decir, ay, es que si yo hubiera hecho tal o cual cosa por ayudarle, tal vez en el momento que me estaba hablando se acercaba a mí, quería que le ayudara a encontrar otras alternativas para su atención. Tal vez si yo hubiera estado cerca, hubiera evitado que hubiera pasado ese, ese momento. Y vienen esta serie de dudas que también de alguna manera nos taladran, porque tratan de buscar una explicación lógica, tratan de buscar una razón extra a lo que hubiera podido pasar. Entonces viene esta parte de culpa y de dolor para los seres que se quedan después de la pérdida de una persona. También puede ser la pérdida de una mascota. Y cabe mencionar aquí algo importante. No es lo mismo cuando perdemos a un ser querido y esto sucede después del proceso que ha venido enfrentando de salud, en donde se ha visto desgraciadamente muy desmejorado y vamos viendo esa evolución, porque ese tiempo nos permite a nosotros ir procesando que nuestro cerebro, lejos de solamente de entenderlo, vayamos asimilando esa posibilidad, la vayamos aceptando y que muchas de las ocasiones cuando los vemos ya en una situación sumamente precaria después de estos estragos de enfermedades degenerativas, de cosas que enfrenta, que muchas veces ya en el momento que se suscita, incluso sentimos cierta tranquilidad de que ya no está sufriendo aquel ser. Es diferente, muy diferente esa situación que nos permite empezar a vivir el duelo desde antes de la pérdida real a las personas que tienen el infortunio de haber perdido a un ser querido de forma espontánea a través de un accidente, que eso son golpes mucho, muy fuertes, más difíciles de enfrentar, de asimilar y de procesar. ¿Por qué? Porque en el otro caso nosotros tuvimos un tiempo para poder madurarlo y empezamos a vivir el duelo desde antes. Aunque se nos diga y tengamos presente el desenlace, la verdad es que nunca estamos preparados para ello. Siempre cuando llega al final nos golpea, nos sacude de una forma atroz. Y es precisamente en este programa que queremos darles esas herramientas para no permitirse que lleguen a más y que haya una secuela muy difícil de superar si se permite que llegue a ser mucho, muy profunda. Muchísimas gracias por compartir, por sus saludos que nos envían por las diferentes vías. Muchísimas gracias. Compartan esta información. Es importante que todos nuestros contactos, que sabemos que por lo menos uno lamentablemente ha hablado de una pérdida de algún ser querido y también de alguna mascota que ha perdido el trabajo, que se encuentra también pasando un proceso de duelo, sobre todo en esta situación que el ámbito laboral
se ha visto sumamente afectado y hay muchísima incertidumbre. También es un proceso de duelo estar viviendo ahí, de saber qué va a pasar, de los niños que no regresan a clases, que sí regresan a clases también, se está viviendo un duelo, aunque no lo percibamos así, aunque no lo pensemos así, es verdad porque hay incertidumbre y porque estos pasos que les estoy comentando realmente pónganse a pensar y desde que los niños que no regresan, que sí regresan a clases, pues comenzamos con esa negación. No, no inventen, no, como que no van a estar en clases presenciales, necesitan esa interacción con sus compañeros, pero a la vez la duda, la incertidumbre, el miedo de la seguridad, pues como que nos frena un poquito y es donde entramos en la confusión. Y luego viene el ira y el enojo, porque dice, bueno, pues ahora además de todas mis actividades y de todo mi trabajo, porque muchas damas, muchas mamás están trabajando y ahora tienen que absorber las labores del hogar, pero también las labores de su trabajo y súmenle ahora también pues las clases que tienen que ayudar a los pequeños a estar enfrentando a los pequeños y en algunos casos algunos adolescentes también, estarlos apoyando precisamente en su aprendizaje. Entonces aquí también viene la ira y el enojo de decir, bueno, ya bastante con mi trabajo que yo tenía dentro de la casa y además las labores de mi trabajo que las tengo que hacer desde casa, que ahora también pues tengo que estar al pendiente de los pequeños y que es algo pues desde luego que no estamos muchos, no estamos preparados para enfrentarlos, para tener esas herramientas para poderlos ayudar y pues eso lo que hace es que duplica la dificultad. Y luego viene el dolor y la culpa de decir, bueno, pues es lo mismo en el ejemplo que les estoy poniendo de la escolaridad, para que vean que también es un duelo, de decir, híjoles, que la verdad es que nunca realmente, además de revisar a la mejor tareas, pero no me ponía ciencia cierta, tal vez porque no tenía tiempo, porque tengo un trabajo extra, además de los que tengo en el hogar, en el caso del papá, bueno, pues el trabajo tan absorbente que a lo mejor unas cuantas horas ya nada más estaba en casa, que nunca se interesó por ver exactamente de qué estaban enseñando y que las nuevas técnicas que tienen de aprendizaje, los nuevos temas, etcétera, muchas veces ya nos rebasan y entonces aquí viene también el dolor y la culpa. Y luego viene la tristeza de decir, por ejemplo, ahorita muchos que cerraron el ciclo, que tuvieron su graduación, los niños, hay también cierta depresión con ellos, también están enfrentando un duelo y debemos de ser condescendientes, debemos de ser empáticos porque para ellos es todavía más complicado poderlo asimilar y poderlo entender. El que dejan de interrelacionarse con sus compañeros, con sus actividades que tenían habituales, con otras personas, con los profesores, para ellos es difícil también. Entonces viene esa tristeza de decir, ay, mi hijo, mi hija, después de tanto tiempo de esfuerzo, de sacrificio, se graduó y resulta que a través de este proceso, bueno, tuvieron que concluir las clases hasta donde pudieron tomarlos en línea y ya no hubo una interacción cálida, un reconocimiento al esfuerzo, a completar ese ciclo, a sentir eso emocionante y viene a ser precisamente a sentir cierta tristeza de decir, ya no vuelven a ver a sus compañeros, los que pasan de un nivel a otro, como es de jardín de niños a primaria, como es de primaria a secundaria, así sucesivamente. Y por cierto, quiero mandar un saludo muy cariñoso, estoy muy orgullosa, mi amiguita, queridísima hermana Magda Sánchez, que concluyó ya en este periodo precisamente y su graduación fue en línea, pero de verdad es un reconocimiento muy fuerte, querida amiga, un abrazo muy cariñoso, estoy muy orgullosa de saber que lo lograste, que te esforzaste muchísimo a través de estos 3 años y que llegaste a la graduación. Muchísimas gracias, ya se los estaré compartiendo porque ella en algún momento aquí, precisamente en el placer de leer, ella es una artista urbana y precisamente nos comentaba cuando iba rebasando el primer año de su nivel
pues ya superior, en donde se había integrado para aprender mucho más de lo que ella amaba y deseaba después de tener hijos, después de tener nietos, comenzar nuevamente con la escolaridad. Es un gran ejemplo, es una gran mujer a la que le mando una gran felicitación. Y bueno, estamos en las etapas del duelo para que podamos entender el por qué es importante que se sientan orgullosos de nosotros y que es valioso para podernos restaurar, para podernos nosotros sanar, sanar y hacer un duelo digno cuando tenemos la pérdida de un ser querido. Y estamos poniendo distintos ejemplos porque desde luego hay distintos escenarios en los cuales se vive un duelo y no necesaria y únicamente es a partir de la pérdida de un ser querido. Después viene la aceptación, después es cuando ya empiezan a hacer análisis y decir, bueno, es parte de la etapa de la vida y lo podemos entender y lo podemos aceptar de esta manera. Y finalmente viene el restablecimiento. ¿Sí? Este proceso nos marca que lleva un periodo generalmente. Vamos a hablar primero del duelo. Todos los duelos pasan este proceso, todos llevan un tiempo, según como lo asimilemos, lo entendamos y lo enfrentemos, bueno, es la forma en que lo vamos a superar. Guillermo Zurita menciona, médico y psicoterapeuta, máster en psicoterapia humanista integrada, especialista en medicina familiar y comunitaria, codirector y psicoterapeuta de Instituto Galeana Diego de León en Madrid, presidente de la Asociación de Psicoterapia Humanista Integrada. Bien, él dice, ¿qué es el duelo y las etapas del duelo? El duelo es un proceso interno que se produce ante la pérdida de una relación afectiva, sea del tipo que sea, pudiendo ir desde la pérdida de un trabajo, un cambio de residencia, la ruptura de una relación de pareja, hasta la muerte de un ser querido. Por lo tanto, bueno, este proceso de duelo ante todo y cada una de las pérdidas que se van teniendo a lo largo de la vida. Por supuesto, hay pérdidas con mayor importancia que otras y que por lo tanto sentimos su duelo con mayor intensidad. Bien, aquí podemos mencionar cómo, bueno, cuando tenemos la pérdida de una mascota, es un dolor diferente a cuando es el duelo de la pérdida de un familiar lejano, de un familiar muy cercano. Creo que esto es muy comprensible para todos y aun cuando este médico psicoterapeuta nos está mencionando que estos duelos van a depender de la situación a la que se están viviendo. Y yo creo que en esta temporada todo el mundo está viviendo todos los duelos habidos y por haber, como ya mencionábamos hace un momento. ¿Cómo afrontar el duelo? Los pasos del duelo pueden realizarse de forma espontánea y natural, es decir, sin poner intención voluntaria en realizarlo. Tradicionalmente, cuando se trata de la muerte de un ser querido, es el periodo en que se mantenía el luto. La duración era muy variable, pero podremos establecer de forma genérica que puede durar entre 2 meses y 2 años. Estamos hablando que el periodo mínimo podría ser de 2 meses y hasta 2 años. Dice, en un proceso normal, natural, sin intensificar. Existe otra forma de afrontar la pérdida de una relación de una forma más profunda y directa. Y es a través de un tratamiento del duelo, esto es de forma profesional. O sea, quiere decir que nosotros vamos a sanar de forma natural y nos va a llevar este tiempo, este proceso. Y ya va a depender mucho de las herramientas a las que nosotros nos acercamos, el periodo en el que nos lleve a nosotros a afrontar, asimilar el tiempo del duelo. Y sin embargo, podemos nosotros enfrentarlo de una mejor manera cuando recibimos atención o apoyo de un especialista profesional, ¿sí? Cuando recibimos el tratamiento del duelo. En este aspecto me gustaría
comentarles, en el caso de este libro de Jorge Bucay, precisamente nos habla en el camino de las lágrimas, que se refiere precisamente al duelo. Hay una parte donde nos menciona que para esta sanación nosotros tenemos la opción de, tenemos dos opciones, dice, una es entregarte al dolor, rendirte ante el dolor de la pérdida de ese ser que realmente te mueve y te desestabiliza, y entonces es donde puede llevarte un periodo muy largo para superarlo, o bien vivir ese duelo con dignidad. Esto quiere decir que no se te va a quitar el dolor y que vas a decir, ay, porque ya lo asimilé, ya lo entendí, ya no voy a sentir dolor. Por supuesto que no. El dolor va a permanecer y lleva un tiempo, un proceso de evolución para dejar de percibirlo como un dolor. Pero es una decisión, a eso se refiere Jorge Bucay, a vivirlo con dignidad o entregarse al dolor hasta que otra cosa diferente suceda, hasta que encontremos un motivador para poder enfrentarlo. Y bien, entonces en el caso de Guillermo Zurita, él nos dice, bueno, lo mejor es buscar una terapia de duelo para poderlo enfrentar y que este proceso pues que consiste en la resolución de una relación, es decir, en la realización de una serie de pasos que permitan resolver todos los temas pendientes que existen en una relación que se terminó. Tanto si se trata de un duelo natural como de un duelo terapéutico, el objetivo interno es superar o enfrentar la pérdida. Bien, ¿cuáles son las relaciones? Bueno, precisamente el duelo y la magnitud de este duelo, como bien les comentaba, no va a ser lo mismo de un ser tan cercano, de un ser con el que hemos estado conviviendo tan estrechamente, que de una persona que pudiera ser incluso familiar consanguínea, pero que pudiera ser más retirada, más alejada, donde no hubiera. Entonces esos son los lazos, esos son parte de los lazos que nos va a llevar a tomarlo, a enfrentarlo de distinta manera. Y bueno, las etapas de un duelo. Cuando una persona está en duelo y acude pues a darse la terapia, dice pues cuáles son las etapas del duelo. Y aquí, bueno, aquí ya es un proceso sumamente específico, dice la etapa cognitiva del duelo, la fase racionalización, la etapa emocional del duelo, la fase de protesta, la fase de tristeza, la fase de miedo. Cada uno de estos tiene sus definiciones y es lo que les comentaba, no lo vamos a ver ahora todo, vamos a estarlo desglosando poco a poquito, porque la intención de esto es dar herramientas precisamente para poderlo enfrentar. Aquí ya dimos una opción que es recibir. Con nosotros percibimos que tuvimos un duelo y vemos a alguno de los integrantes o nosotros mismos nos sentimos incapaces de poderlo sobrellevar, de poder sobrellevar por nosotros, por nuestros medios, a través de las lecturas, a través de la información que podemos adquirir. Lo mejor es que busquemos una respuesta en un terapeuta. O sea, eso es indiscutible, un profesional que nos ayude a enfrentarlo, a entenderlo, a procesarlo, que nos ayude. No debemos de permitir que este duelo nos lleve a esa tristeza, a esa depresión, que comienza en pequeño y día con día se va haciendo más grande. En lugar de estar sanando el duelo, pues el dolor se va haciendo mucho más intenso y más grande, porque después ya es más complicado poder ayudar a este tipo de personas. Entonces ahí es necesario estar al pendiente y en determinado momento buscar ayuda profesional. Si al comienzo de este duelo vemos que con las herramientas que vamos obteniendo, que vamos escuchando, como es este programa, cuáles pedimos que lo compartan para que la gente vea qué es lo que puede hacer precisamente para sobrellevar ese duelo de una forma mucho más digna, de una forma mucho más sana, en donde pueda ver cuántas ventajas puede tener,
bueno, pues es importante que nos ayuden a compartir. Y dentro de las etapas que nos estaba mencionando este psicoterapeuta Guillermo Zurita, que hablábamos de la fase de negación, la etapa de, en la etapa de cierre dice, habla de la fase de perdón, la fase de gratitud, la fase de nuevos apegos. Estos los vamos a tratar uno por uno, se los voy a ir platicando uno por uno y lo vamos a hacer en distintos fragmentos para no hacerlo tan extenso, porque la información en verdad es mucha y necesitamos irla entendiendo, necesitamos irla retomando poco a poco para que sea mucho más comprensible. Y porque además quiero leerles algunos fragmentos de algunos libros en donde tratan precisamente parte de ese tema. Entonces vamos a quedarnos en esta parte, nada más hablamos de las etapas del duelo y ya posteriormente les voy a ir explicando una por una y bueno, espero que hasta este momento sea claro. Pueden ponerme aquí en sus comentarios si tienen alguna duda o si quieren complementar algo y vamos sumando. Bueno, quiero leerles esta parte que pues se escucha risoria, este es en el libro de Jorge Bucay, porque él, recuerdan que les comentaba este psicoterapeuta también, trata él todos los temas que trata siempre busca explicarlos a través de alguna fábula o alguna historia y de verdad son muy exquisitas y son muy comprensibles. Entonces eso nos ayuda a veces a entender estas expresiones que nos hablan del duelo en la etapa cognitiva y que de repente no son tan comprensibles para nosotros. Bueno, pues de esta manera Jorge Bucay encuentra la forma de que podamos entender la situación. Y aquí hay algo corto que me gustó y deseo compartírselos. Dice, he perdido la mula, estoy desesperado, ya no puedo vivir si no encuentro mi mula. Aquel que encuentre mi mula va a recibir como recompensa la mula. Y la gente le decía, estás loco, has enloquecido, perdiste tu mula y vas a ofrecer como recompensa tu propia mula. Y él contesta, sí, porque a mí me molesta no tenerla, pero me molesta mucho más haberla perdido. La verdad es que cuando lo oí me dio risa, ¿no? Y de repente esto lo llevamos a un terreno real. Digo, es risoria esta parte que dice, no, pues sí, la verdad es que esa persona estaba realmente enloquecido, ¿no? El dolor de la pérdida de su mula lo había enloquecido. Pero vemos y nos damos cuenta cómo actuamos, porque esa es una gran verdad. Cuando tenemos las cosas no las apreciamos. Y ahorita les voy a poner una comparación sumamente verídica, palpable para todo el mundo que me escuche en esta situación. Por eso quise leérselos. Resulta ser que a esta persona le molestaba la mula, pero le molesta más y le da mucho más coraje haberla perdido, ahora que ya no la tiene, ¿no? Entonces, ¿cuántas de las ocasiones nosotros hemos tenido las cosas, todo lo que hemos tenido cerca, material, emocional, familiares, amigos, etcétera? Y en ese momento la verdad es que no lo valoramos. Y cuando lo perdemos es cuando realmente nos damos cuenta de lo valioso que era. ¿A qué viene con esto? Lo que les quería decir, que es algo que todo mundo va a comprender. Bueno, pues en esta etapa precisamente he estado viendo en las redes sociales con mucha frecuencia el que están mencionando que no nos habíamos dado cuenta de lo rico, de lo maravilloso, de lo millonario que todos los seres humanos éramos antes de la pandemia, cuando nos podíamos estrechar, cuando nos podíamos ver, cuando podíamos disfrutar
de la compañía, incluso en esas compañías que no nos resultaban tan gratas, a lo mejor de compañeros de trabajo, de amigos o conocidos, pero que finalmente la pasábamos bien o estábamos bien y no habíamos valorado, no habíamos apreciado el valor tan importante del abrazo, el valor tan importante de la compañía, de la presencia de cada persona que estaba a nuestro alrededor y que ahora es una añoranza muy profunda y cuando la tuvimos ahí cerca no lo hacíamos. De hecho, si recordarán, en varias ocasiones, domingo tras domingo, casi a lo largo de todo un año, cada domingo de final de mes estaba yo en diferentes puntos de la Ciudad de México y regalábamos abrazos. No sé si recuerdan, y la verdad vivimos experiencias tan formidables, tan maravillosas, que invitábamos a toda la gente que en su localidad lo practicaran. Estos abrazos incluso nosotros los llevamos cuando tuvimos la oportunidad y la gracia de ir a Europa, llevar esos abrazos de toda la gente que nos dio con esa calidez, con ese cariño, con ese amor, de llevarlas a otros países como fue Francia, que fuimos a París y fuimos a Madrid y fuimos a la ciudad de Barcelona también, llevar esos abrazos y compartirlos con la gente y que a su vez nos dieran abrazos, y cuando regresamos nosotros a México seguimos regalando esos abrazos. En verdad son emociones y vimos en un tema total completo precisamente de lo valioso del abrazo, de lo reconfortante, de lo edificante que era el abrazo, y que en aquel momento que todo el mundo lo podíamos hacer de forma libre y sin problemas, sin miedos, sin culpas, que teníamos cerca a esas personas, no lo hicimos. Y precisamente les regalábamos un mensaje y los estuvimos regalando en Europa también, lo que fue en parte de Madrid, en París, a las pocas personas que hablaban español, estos sobrecitos. Si alguno de ustedes lo conserva, lo tiene y tiene su mensaje, lo tiene por ahí guardado, véanlo, véanlo. Voy a sacar uno, les voy a compartir a ver qué mensaje tiene para que continuemos precisamente con este tema que estamos mencionando, y les voy a decir por qué se sientan orgullosos de nosotros después del duelo. Y bueno, les voy a compartir este mensaje que salió así al azar. Son más de 250 mensajes, diferentes todos, de libros, de autores, de mi autoría también. Dice: por la bondad de tu corazón, tus buenos actos y tu vida ejemplar, debes ser recompensado con un tesoro invaluable. Felicidades. Este es el mensaje que salió hoy, quería compartírselos para que vean. Y bueno, ustedes díganme, ¿es verdad o no es verdad que les ha tocado vivir ese duelo de lo que tenían en otro momento y que en este momento lo están añorando tanto y lo han dejado de vivir? Bueno, pues la idea es precisamente que esta expresión fácil y sencilla para todos aquellos que lamentablemente están en el proceso de duelo, que han vivido la pérdida de un ser querido, de sus trabajos, que se encuentran en esa tristeza, en esa depresión, sin los recursos económicos que se tenían antes de esta pandemia, y que se encuentran lastimados profundamente, pues en primera sentir un abrazo muy cariñoso, con mucho respeto, del programa El Placer de Leer de Cerezo Radio TV, que queremos compartirles nuestra empatía, nuestro cariño, que sepan, y pedirles que no se rindan porque hay cosas fabulosas. A través de estas líneas y de estos libros, precisamente menciona Jorge Bucay en una parte, en El Camino de las Lágrimas, dice: después del duelo, nunca imaginé que después de esa pérdida tan grande, en el que creí que nunca me iba a reconfortar, pudiera haber crecido tanto. Y sí, algo que es palpable y que les comparto también como una experiencia propia, que lamentablemente yo también vivo un duelo muy fuerte, muy valioso, muy importante, que me lleva a la lona
y que después de ello, de enfrentarlo, de vivirlo dignamente, porque ya desde entonces yo ya leía estas líneas y buscaba la forma de reconfortarme y buscar las mejores alternativas. Bueno, pues una de ellas fue que al estarlo leyendo y ver esa parte precisamente donde perdía, por una parte perdía y por otra empezaba a ganar. Entonces, después de que yo enfrento el duelo y lo enfrento con dignidad, lo enfrento con respeto, pues viene un crecimiento muy grande para mí. Viene un parteaguas en mi vida a través de esa pérdida. Entonces, bueno, con esto de primera instancia, quiero comentarles a todos los que lamentablemente están viviendo un duelo en este momento, que vienen cosas muy buenas, que se tienen que preparar con mucho entusiasmo, con mucho cariño, con mucha alegría dentro de ese dolor que sientan, que hay alternativas y precisamente vamos a mencionar algunas. Yo sé que muchos de ustedes ya las conocen. Vamos a seguir hablando de esto porque hay mucho que hablar del duelo. Hay mucho de conocer y que lamentablemente en un espacio tan corto de tiempo no lo podemos ver, y además porque necesitamos ese tiempo para poderlo asimilar y para poderlo enfrentar de una forma sana y saludable, ¿sí? Ahorita que les presente cuáles son de las primeras alternativas a reserva de lo que sigamos viviendo, ¿por qué que se sientan orgullosos? Bien, cuando tenemos la pérdida, el duelo de una persona, nuestro dolor es tan grande que no sabemos cómo enfrentarlo, que no sabemos cómo actuar, qué hacer, cómo subsanar, cómo acoger ese dolor tan grande que hay en nosotros mismos y que no sabemos ni dónde comienza ni dónde termina. Pero bueno, dentro de eso, cuando no sabemos cómo hacerlo, lo primero que debe de venir a nuestra mente es decir, bien, ¿qué puedo yo hacer para que ese ser que me duele tanto su ausencia se sienta orgulloso de mí? ¿Qué dejé de hacer? De hecho, esto quiero mandarle un saludo muy cariñoso al señor Juanito Páez allá, hasta él se encuentra en Cancún. Y precisamente esta expresión fue la que me dijo, que después del duelo que vivió de la pérdida de su amada esposa, él estaba haciendo las cosas en la casa, él lo estaba haciendo con mucho cariño para que ella se sintiera orgulloso de él. Entonces vean qué enseñanza tan hermosa. Yo cuando lo escuché de verdad fue sentirme emocionada, sentirme inspirada, y dije, es verdad, es verdad. Lejos de estar pensando en el dolor, en lo que hubiera hecho, en lo que no hubiera hecho, en lo que dejé de hacer, en lo que le puse, le quité, los hubieras no existen. Sin embargo, ¿qué sí puedo hacer para que se sienta orgulloso de mí? Cada uno de ustedes que lamentablemente ha pasado por esa situación, les invito cordialmente a pensar y analizar. En este libro de Jorge Bucay menciona, o te entregas al dolor o vives tu duelo con dignidad. Bueno, en la parte de vives tu duelo con dignidad, precisamente es donde viene esto de que se sientan orgullosos de mí. ¿Qué haría yo para que ese ser que ya no se encuentra con nosotros se sintiera orgulloso? ¿Qué tendría yo que actuar para que se sienta orgulloso de mí? ¿Qué es? Cada uno va a tener una respuesta diferente. Y créanme, lo que en el momento que lo hagan y lo practiquen, que estén practicando eso que consideran que va a crear que esta persona se encuentre orgullosa de nosotros, los va ayudando a sanar. Y esa es la intención. Y bueno, pero dentro de los ejercicios que bien comentaba, a ver si recuerdan estos ejercicios que estuvimos haciendo dentro de los ejercicios para elevar la energía y que ahora vienen a colación precisamente porque dice, bueno, pues quiero que se sienta orgulloso de mí, pero ni siquiera, mi dolor es tan grande que a lo mejor no sé ni siquiera por dónde comenzar o qué puedo hacer ahorita en este momento de encierro. Y bueno, aquí teníamos los ejercicios fáciles, simples, gratis, sin costo, que podemos comenzar a hacer.
a reserva de que vamos a seguir viendo de forma más profunda estas partes del duelo para que lo podamos entender. Bueno, ¿cuáles son estos ejercicios? Bailar. Bailar lo podemos hacer en casa. En este momento es bailar con pareja o solo, y esto lo que ayuda es a fortalecer el corazón, ayuda a mantenerlo fuerte, aumentar el ritmo cardíaco y mejorar la capacidad pulmonar. Combate el Alzheimer, aumenta tu memoria, es aliado en la pérdida de peso, disminuye el colesterol, es un antídoto contra la osteoporosis, te ofrece flexibilidad y fuerza y resistencia y elimina el estrés. ¿Sí? Espero que sí me esté explicando. Es de una forma de poder enfrentar el duelo, que estábamos viendo cuál es el duelo, cuáles son diferentes tipos de duelo, y lo vamos a ver más profundo. Y la idea es que se sienta aquel ser que hemos perdido, que se sienta orgulloso de nosotros. ¿Cómo se va a sentir orgulloso de nosotros cuando no encontramos qué hacer? Y estas son algunas actividades que podemos hacer aunque estemos en casa, y que nos puede ayudar mucho a elevar nuestra energía para no sentir ese dolor tan agudo, para disminuirlo cuando elevamos esa energía. Es a través de bailar, ¿sí? Es a través de ejercitar el perdón, es el perdonar en línea. Si no lo recuerdan, lo vamos a ver y vemos todos. Además del beneficio que tenemos de forma inmediata, nos ayuda a elevar la energía, y al momento de que nosotros elevamos la energía, vamos a encontrar alternativas, vamos a encontrar ejercicios que van a hacer que, además de ir sanando nuestro duelo, además de irnos sintiendo mejor, vamos a buscar el que se sientan orgullosos de nosotros, esos seres que han tenido que partir. Teníamos el ejercicio de caminar, pero si estamos en casa y bueno, se hace un poquito tedioso, a veces los espacios son pequeños. Los que tienen el espacio pueden caminar 30 minutos diarios, de igual manera ayudan a sumar. Los abrazos, que en este momento pues no es muy recomendable por la situación que se está viviendo, pero que tenemos otros ejercicios para seguir elevando la energía. Entonces vamos a estarlo practicando esto. Es agradecer. La gratitud sana el alma. Agradecer le resta poder a la adversidad y desata la abundancia. Reír a carcajadas. Yo sé que cuando se pasa por un duelo no se siente el ánimo necesario de reír, pero debemos de buscar. Dentro de los ejercicios que los terapeutas nos recomiendan mucho es que comencemos plisando los labios, aunque nos cueste un poquito de trabajo. Yo viví el duelo también, lamentable o favorablemente, porque ya les comento que después del duelo vino un crecimiento muy importante en mi persona, que me ayudó a arrancar. Y dentro de eso, bueno, yo trataba de hacer este tipo de ejercicios desde ese entonces, y irlos implementando. ¿Y cuál es la idea? Bueno, estos ejercicios, recuerden que todo lo que nosotros hacemos durante 21 días de forma ininterrumpida nos ayuda a crear un hábito. Entonces, el hecho de dejar de estar pensando en el dolor, en el hubiera, del proceso que estamos viviendo, yo los exhorto, yo los invito, porque yo lo practiqué y a mí me funcionó. A mí me funcionó, y fue un golpe muy duro porque se fue un ser querido, y antes de los 3 meses se fue otro conjuntamente. Entonces fue un impacto bastante difícil. Todavía no salía de uno cuando ya tenía el otro allí a la puerta. Entonces, además de la lectura y además de esto que les estoy comentando, que en ese momento no lo tenía yo todavía presente, pero que ahora me lo han enseñado en carne propia quienes están viviendo por un duelo sumamente difícil, que se sientan orgullosos de nosotros, pero muchas veces no sabemos cómo. Con estos ejercicios simples nos podemos ayudar, y dependerá de cada persona cómo va evolucionando en ese aspecto. Tenemos meditar. En total, si recuerdan, son 3 ejercicios.
piensa positivamente. Cuando te viene a la mente el dolor y la angustia del hubiera, del recuerdo, de la añoranza, de ese ser que has perdido, si tú piensas positivamente y piensas en el mejor momento que viviste con esa persona, la mayor enseñanza formidable que te dijo, el chiste malo que te contó, y que en eso sonríes sin querer o sonríes a medias, de esa manera vas enfrentando el dolor. No lo dejas de sentir, no lo dejas de sentir, pero lo vas enfrentando de una forma más digna. ¿Sí me explico? Si tienen, me gustaría mucho que me compartieran, que me comentaran aquí cuál ha sido su experiencia. Permítanos estrecharlos con mucho cariño, con mucho respeto, porque lamentablemente también lo hemos vivido, porque estamos viviendo esta situación a nivel universal y mucha gente simplemente por el hecho de no ver a sus seres queridos está pasando por un duelo, por una tristeza, por el abandono, a lo mejor también, porque dicen, no, es que sabes que como son personas, en algunos o en la mayoría de las casos personas mayores, los han abandonado, los han dejado. Vamos a ver más aspectos del duelo. Este tema lo vamos a seguir trabajando, porque además también queremos invitar a una psicóloga para ha estado sumamente ocupada y no nos ha podido atender para que nos regale una entrevista y todas estas herramientas que yo les estoy proporcionando, pues de una forma profesional nos pueda ayudar un poco también la psicóloga y nos pueda brindar herramientas que todo mundo necesitamos y que no están de más. Si algunas ya las conocemos, las podemos llevar a la práctica. Y mientras, la invitación es para realizar estos ejercicios durante 7 días, comenzar con 7 días, en bloques de 7 días. Recuerda que si alguno de estos días tú lo comienzas a hacer y por alguna razón lo interrumpen, vuelve a empezar otra vez desde el número 1. Tiene que ser de forma ininterrumpida para que se haga un hábito en ti. Y de esta manera, distrayendo un poquito la mente, puedes sanar un poquito tu dolor. El dolor de la ausencia y de la pérdida que tienes, que es gratis, que es sin costo, a reserva de que tú te encuentres en una situación sumamente precaria donde el dolor te está rebasando o ves que algún familiar cercano ese dolor se está acrecentando, se ha acrecentado demasiado, lo mejor es pedir que tengan ayuda profesional, como nos mencionaba aquí el terapeuta, que ya se lleven a una terapia. Pero en el caso de que estamos viviendo un duelo más sano, bueno, estos ejercicios son simples, son fáciles de llevar y poderlo estar compartiendo. Este tema lo vamos a continuar, y vamos a ver más específicamente cada una de esas partes que hemos visto en este momento de forma general. Vamos a verlo más específico para que lo podamos comprender y que espero sus comentarios, sus aportaciones para que podamos sumar aún más todavía a este tema y podamos inspirar y motivar a todos aquellos que nos escuchan. Muchísimas gracias a Rafael Lima, nuestro productor y amigo, por el espacio que nos brinda. Muchísimas gracias a ti que estás ahí, que nos escuchas, que nos compartes con todos tus contactos para que escuchen esta información, para que rían también conjuntamente con nosotros, para que aprendan y aprendamos todos juntos. Recuerden que les estoy compartiendo muchos tips de la cocina, muchas cosas nuevas que estoy realizando en este momento, además de continuar con las escrituras, con escribir, con estarles compartiendo textos de lo que estoy haciendo. Bueno, también hay una meditación que ya en estos días ya se las voy a compartir. Es una meditación para traer la salud, para que la escuchen ustedes y pues la mejor opinión es la que ustedes me dan. Pero además hay tips de cocina, de cosas riquísimas que podemos estar disfrutando mientras estamos enfrentando este duelo. Algunas cosas son muy sencillas, algunos trucos también que les estoy compartiendo de cocina, de la casa, de la familia, de las actividades y pues en este caso específicamente es invitarlos, inspirarlos a realizar alguna actividad que
se sientan orgullosos sus seres queridos que han partido, se sientan orgullosos de ustedes. Así es de que muchísimas gracias a todos los que se han suscrito también en mi canal de YouTube, donde pueden estar viendo todo lo nuevo y ahí lo pueden estar descubriendo con mi nombre, Validia Prieto Valencia. Muchísimas gracias. Gracias por sus comentarios. Gracias por seguirme en las redes sociales y estar aportando. Muchísimas gracias. Tengan una noche excelente, extraordinaria, sana, agradable. Y bueno, nos vemos en cualquiera de estos días. No les voy a comentar qué día, porque buscamos los espacios en los que puedan estarnos atendiendo y porque además pues estamos haciendo otras actividades. Pero si no, Dios mediante, pues el próximo lunes, en el transcurso del día estaría compartiéndolos, pero si es posible compartirles algo nuevo en esta semana, con muchísimo gusto estamos aquí. Tengan una noche extraordinaria. Muchísimas gracias. Ya saben que si su noche no es extraordinaria, ustedes la van a hacer mágica. Gracias.